Bloque 1. Aplicación de Geografía como ciencia mixta. Eric Jair Ortega García 505 vespertino. Materia, Geografía. Bloque 1. ¿Aplicas la geografía como ciencia mixta? La geografía. La geografía del griego, geografía, compuesto de la tierra y ñ. Grapein describir, dibujar es la ciencia que trata de la descripción o de la representación gráfica de la tierra. Se divide en dos. Físicos, estudia los fenómenos físicos y biológicos del paisaje natural o físico en los que no interviene de manera directa el ser humano. Humanos, estudia los paisajes sociales y humanos como las relaciones entre el ser humano y el medio. Paisaje físico. Al definir cada uno de los elementos del paisaje, tenemos que suelo, es la capa superficial de la corteza terrestre, está formada por minerales y rocas alteradas física, química y biológicamente, permite sostener la vida vegetal. Relieve son las irregularidades rocosas que presenta la corteza terrestre. Agua, está presente en sus diferentes formaciones. Ríos, lagos, agua subterránea, glaciares, mares. Aire, constituye la baja atmósfera y caracteriza el clima, se le considera como el conjunto de las condiciones atmosféricas que prevalece en un lugar durante un determinado tiempo. Vegetación y fauna, estas corresponden a las distintas asociaciones de animales y plantas. Se desarrollan dependiendo de la influencia de los elementos anteriores: suelo, relieve, agua, aire. Paisaje natural. Los paisajes naturales llamamos medio o paisaje a una zona geográfica de extensión variable que presenta unas características que la diferencian de otras zonas.
Hay dos tipos de paisajes. Natural, aquel que no ha sido modificado por el hombre. Está formado por los elementos del medio físico: relieve, clima, aguas, suelo y los seres vivos que habitan en él: flora o vegetación y fauna o animales. Estos elementos interactúan entre sí, es decir, se influyen mutuamente. Así, por ejemplo, los factores del clima, viento, precipitaciones, energía solar, etc., modifican el relieve y ejercen una acción erosiva y transportadora de esos materiales. Por otro lado, el tipo de suelo favorece o no el desarrollo de la vegetación, que a su vez también dependerá de factores climáticos: temperatura, disponibilidad de agua. El clima, las aguas, el tipo de suelo, el relieve y la vegetación de una zona determinarán la fauna que viva en ella. Humanizado es el medio natural que ha sido transformado por el ser humano. El medio natural se convierte en humanizado cuando en él se construyen carreteras, puertos, embalses, etc., se edifican núcleos de población o se realizan actividades económicas, agrarias, industriales, turísticas, etc. Elementos y fenómenos del espacio. Geografía. El espacio geográfico, considerado globalmente, agrupa los rasgos del relieve, el clima, los suelos, la vegetación, la agricultura, la minería, la industria, las comunicaciones y el hábitat. Los grupos sociales influyen en los espacios, los desarrollan y los modifican. Por lo tanto, cada espacio es el resultado de la acción sucesiva de generaciones de pueblos. El territorio es una parte de ese espacio geográfico construido socialmente a través del tiempo. Es una porción concreta de la superficie terrestre, susceptible de ser localizada en un mapa, y que tiene una posición absoluta en el planeta. Además, es un elemento fundamental para la existencia de un Estado, ya que no existen estados sin un territorio sobre el cual ejercer su jurisdicción. La geografía como ciencia mixta. En relación con el estudio de las ciencias auxiliares de cada rama de la geografía, se comprende que esta ciencia estudia tanto fenómenos naturales como sociales. Por lo que al tratar de ubicarla dentro de estos campos social y el natural no es posible hacerlo naturalmente, puesto que pertenece a ambos. Por tanto, a la geografía se le ha considerado como ciencia mixta. Tema 2. Metodología. Principios metodológicos de la geografía. 1. Principio de localización. Analiza la disposición en el espacio, ubica el lugar y extensión en que se manifiesta el fenómeno de estudio. 2. Principio de causalidad. Permite reconocer la causa o causas que dan origen al fenómeno de manera directa, en el lugar que se manifiesta. 3. Principio de relación. Establece las conexiones mutuas entre los fenómenos, cuando se dan como resultado o consecuencia. 4. Principio de síntesis. La geografía proporciona una explicación razonada de las interrelacionadas del hombre con la naturaleza a nivel local, regional o mundial. Tema 3. Recursos geográficos. Coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas son un sistema de referencia que utiliza las dos coordenadas angulares, latitud norte y sur y longitud este y oeste, y sirve para determinar los laterales de la superficie terrestre o en general de un círculo o un esferoide. Estas dos coordenadas angulares medidas desde el centro de la Tierra son de un sistema de coordenadas esféricas que están alineadas con su eje de un sistema de coordenadas geográficas. Incluye un datum, meridiano principal y unidad angular. Estas coordenadas se suelen expresar en grados hexagesimales. La latitud mide el ángulo entre cualquier punto y el ecuador. Las líneas de latitud se denominan paralelos. La latitud es el ángulo que existe entre un punto cualquiera y el ecuador, medida sobre el meridiano que pasa por dicho punto. La distancia en kilómetros a la que equivale un grado de dichos meridianos depende de la latitud. A medida que la latitud aumenta, disminuyen los kilómetros por grado. Para el paralelo del ecuador, sabiendo que la circunferencia que corresponde al ecuador mide 40,075,004 kilómetros, 1 equivale a 111,319 kilómetros. La latitud se suele expresar en grados hexagesimales. Todos los puntos ubicados sobre el mismo paralelo tienen la misma latitud. Aquellos que se encuentran al norte del ecuador reciben la denominación norte N. Aquellos que se encuentran al sur del ecuador reciben la denominación sur S. Se mide de 0 a 90. Al ecuador le corresponde la latitud 0. Los polos norte y sur tienen latitud 90 N y 90 S respectivamente. Elementos del mapa. Mapa, representación modélica de un área geográfica, es decir, de una porción de la superficie de la Tierra, elaborada con propiedades métricas, dibujadas o impresas en una superficie plana y que refleja información espacial.
Los mapas parecen espejos de la superficie terrestre, pero realmente son su representación simplificada, pues no incluyen toda la información existente, sino aquella que el especialista en cartografía ha decidido seleccionar. Escala, proyección y simbología de los mapas. Las proyecciones admiten diversas clasificaciones dependiendo de sus cualidades, fundamentos, propiedades, etc. En función de las cualidades métricas en el paso de la esfera al plano resultará imposible conservar simultáneamente las propiedades geométricas. La escala nos indica el número de veces que se redujo y se expresa indicando cuántos kilómetros equivalen. Simbología de los mapas. ¿Cuál es la simbología de los mapas? La simbología de un mapa es la escala. La clave del tamaño. En los mapas no se pueden representar los lugares y las cosas en sus tamaños reales. Para hacer el plano de una ciudad hay que reducir sus dimensiones en el dibujo. La escala nos indica el número de veces que se redujo y se expresa indicando cuántos kilómetros equivalen. Simbología de los mapas. ¿Cuál es la simbología de los mapas? La simbología de un mapa es un importante recurso para dar mayor información sobre un territorio. Por medio de símbolos se representan lugares, como ríos y montañas, actividades económicas y ganadería, objetos e ideas. Tipos de mapas. Físico. Los mapas físicos son de utilidad para representar las características físicas del territorio, límite de costa, hidrografía, lagos, curvas de nivel, relieve, etc. Se puede sobreponer, si es necesario, planimetría, vías de comunicaciones, poblaciones y otros elementos haciéndolos a medida del cliente. Humano. En un mapa humano, se identifican las poblaciones, etnias y culturas delimitadas en el espacio físico, teniendo en cuenta los asentamientos de población y situación geográfica y población. Es como un mapa mundi donde en vez de estar presentes las montañas y ríos están presentes las poblaciones humanas, especificando normalmente su etnia, cultura, religión, depende de hacia lo que esté orientado ese mapa. Hay una gran diversidad. Social. Histórico. Estadísticas y gráficas. ¿Qué son las estadísticas en la geografía? Son la recopilación de información que constituyen en tablas que son una referencia descriptiva, con ordenamiento, prioritario y categorías establecidas. Estas tablas estadísticas más accesibles son las demográficas. Estadística y probabilidad. La estadística también está conformada por la probabilidad, el cual se dice que es un vehículo de la estadística. Ya que la estadística también está conformada por la probabilidad, el cual se dice que es un vehículo de la estadística. Ya que ayuda a asociar eventos al azar. ¿Qué son las estadísticas en la geografía? Son la recopilación de información que constituyen en tablas que son una referencia descriptiva, con ordenamiento, prioritario y categorías establecidas. Estas tablas estadísticas más accesibles son las demográficas. Estadística y probabilidad. La estadística también está conformada por la probabilidad, el cual se dice que es un vehículo de la estadística. Ya que ayuda a asociar eventos al azar. ¿Qué son las gráficas? Un gráfico es una representación visual mediante elementos geométricos, líneas, círculos, etc., de una serie de datos estadísticos. La utilidad de los gráficos reside en la facilidad que proporciona para la comprensión del fenómeno estudiado, su distribución, tamaño, evolución y relaciones existentes entre variables. Gráficas. Dependiendo del número de variables a representar, las características de esta o el objetivo de nuestra investigación, se utilizarán uno u otro tipo de gráficos. Uso de las TIC en la superficie terrestre. Ciencia y su campo de estudio. Los elementos y fenómenos del paisaje. Principios metodológicos de la geografía. Coordenadas geográficas. La estadística y las gráficas como herramientas para el estudio geográfico. Elementos del mapa. Las TIC en el estudio de la superficie terrestre. Superficie terrestre puede designar a la totalidad de la superficie de la Tierra. Alguna de sus partes. La parte superficial de la litosfera, que puede ser toda la denominada corteza terrestre. Su parte más superficial o formación geológica. La superficie terrestre. Superficie terrestre es una expresión utilizada habitualmente, incluso en contextos científicos, pero que presenta una cierta ambigüedad. Puede referirse tanto a la totalidad de la superficie de la Tierra, definida geométricamente por el geoid,